Esto es parece el loguito, parece el loguito, que es para que nos ayude a regular, para que... Hola Margin, Buenas, buenas, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, 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 mis niñas. Yo por acá, ¿cómo qué le ha rico verte por ido? acá. bien, gracias a Dios, corriendo. Bien, bien, bendito sea Dios. Hola Marjorie, Qué buenas gusto. noches. Buenas noches, mi querida doctora. Ay, qué rico volverlas a saludar, qué rico. Yo he estado un poquito conectada a las reuniones estos días, me ha parecido espectacular, sobre todo la de ayer, que la alcancé a escuchar toda. Bueno, Sí, entonces, niñas, he estado un poquito gracias ausente, pero, por acompañarnos y bueno, aquí siempre estamos. Entonces, bienvenida esta ay, noche a este espacio. Gracias a todas por ser, por estar. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Lo vamos a ver de un punto de vista totalmente diferente. Así que hoy les voy a pedir que se suelten, que no traigan ni pensamientos, ni historias, ni así sean de ustedes, ni se lleven simplemente hagan de cuenta de que están viendo esa parte y que van a tomar conciencia de ese punto como si en algún momento de la vida ustedes estuvieran viendo todos esos panoramas o hoy, no en algún momento, hoy vamos a ver todos esos panoramas de diferentes puntos y poco a poco los vamos a ir asimilando para todo este bello proceso. ¿Listo? Entonces, bienvenidas a este espacio. Denme un segundito, voy a bajar un volumito aquí. Aquí. Entonces, como les decía, nuestro tema de hoy son las finanzas en el mundo exterior y en el mundo interior. Hoy vamos a ver la primera parte de este proceso. Cuando hablamos de las finanzas en el mundo exterior, pues obviamente vamos a hablar de riquezas, de todo lo que tiene que ver digamos, en forma de lo que es como la parte del mundo, ¿sí? No nos vamos a enfocar todavía en nosotros, simplemente vamos a formar ese esquema de lo que tiene que ver las finanzas en este bello mundo. Entonces, por eso hoy vamos a iniciar con esta parte. Las finanzas. La introducción, pues es muy sencillita, ser millonario. En la vida muchas veces nos enfocamos en lo que tenemos afuera y en todo lo que nos rodea. ¿Qué quiere decir eso? Por lo regular, la primera parte que se hace millonaria en el ser humano es su vista, porque nosotros empezamos a observar y muchas cosas de las que vemos nos gusta. Entonces ya por esencia somos millonarios de nuestros ojos, de lo que vemos y de lo que nos gusta, apreciamos y siempre queremos tener o deseamos tener. En el mundo de la riqueza es otra forma, ¿sí? El ser millonario en la vida muchas veces, pues, es eso cuando nos enfocamos. Acá no, acá simplemente el dinero existe, las personas que tienen mucho dinero también existen y todo es real. Tenemos mansiones, tenemos aviones, existen como es que es vehículos, o sea, todo lo que de una u otra manera queremos ya existe y ya está en este mundo. Entonces, allí lo que siempre tenemos que preguntarnos es, ¿pero realmente soy lo que me rodea? Y pues si alguna de ustedes quiere hablar esa parte, pero no vamos a hablar de sentimientos. Vamos a enfocarnos solamente en finanzas. No vamos a hablar ahora de que es que no, es que el dinero sí, pero que es que el sentimiento, pero no, 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 no. Vamos a hablar realmente lo que es el dinero sin tocar sentimientos. Vamos a hablar de las riquezas del mundo terrenal y en las riquezas del mundo terrenal, cuando hablamos de plata, es de plata y no se habla de sentimientos. Entonces, vamos a conversar sobre eso si alguno de ustedes, de los que están conectados esta noche, desean expresar algo o contestar la pregunta, pero realmente soy lo que me rodea o solo soy una parte de lo que me rodea, ¿sí? La respuesta es sencilla.
¿Eres parte o no eres parte de lo que te rodea? ¿Alguien desea hacer el aporte o simplemente continuamos? Bueno, Bueno, el dinero es Bueno, energía, primero que nada. Y como energía al fin, tiene que moverse. No lo podemos estancar. Entonces, por eso es que debe haber fluido de caja y etcétera, etcétera. Y bueno, y con respecto a las riquezas, pues la riqueza existe, está ahí en muchas formas. Lo que hay es que atraerla hacia uno. bueno, gracias Sofía, por tu aporte. Bueno, cuando bien. hablamos, entonces, ¿vas a decir algo, Analí? Sí, como dice Frida, como es, el dinero también es energía, uno lo atrae, uno lo puede manifestar para atraerlo. Sin, pero realmente soy lo que me rodea o solo hay una parte de lo que me rodea. Solo soy una parte de lo que me rodea también, porque el universo es extenso y, y nos toca un pedazo a cada uno, pero a veces no sabemos aprovechar los recursos que tenemos alrededor, o no vemos, o lo dejamos pasar, o nos dejamos guiar por los sentimientos, como dice usted, o por las emociones, y no sabemos valorar lo que tenemos alrededor. Ok, muchas gracias, Analí. Bueno, entonces continuamos. Lo que se refiere a todo este proceso en que, pero realmente soy lo que me rodea o solo soy una parte de lo que me rodea. Como ya lo expresaban, somos una mínima parte de todo lo que nos rodea cuando nos enfocamos tanto en el mundo terrenal como en el universo, que es en este campo de los dos temas o de los dos mundos que vamos a hablar, ese mundo universal y ese mundo terrenal. Entonces somos una mínima parte de eso, pero como mínima parte de ese punto, por muy mínimo que seamos como personas, ¿sí? Dentro de ese mínimo es importante y se requiere porque si en ese mínimo que es cada persona no existiera, entonces no habría una conexión. Entonces, por esa sencilla razón, somos parte del todo, de todo, ¿sí? Tanto del mundo universal como del mundo terrenal. Entonces, eso es especialmente la energía que nosotros tenemos que traer todo el tiempo y sea la energía que nos tiene que rodear en, digamos, 24/7, porque vivimos en esos dos espacios o en esos dos mundos. Entonces, por eso es fundamental tenerlo y vivir de hecho, totalmente y siempre. En el mundo de las finanzas, cuando hablamos del mundo terrenal, las finanzas se refieren al manejo de estudio, digamos, los que se refieren al manejo, al estudio y gestión del dinero, los recursos económicos y las inversiones. Todo esto empieza a formar lo que es el campo de las finanzas, ¿sí? Un campo que abarca todo lo relacionado con todas las personas, empresas, gobiernos que obtienen, gastan, ahorran y invierten su dinero, tasas de intereses, presupuestos y, digamos, riesgo financiero. ¿Qué quiere decir esto cuando se habla del mundo de la finanza? Es todo lo que realmente existe, independiente el Estado, independiente el país, independiente donde siempre hay un orden y ese orden se habla de que son las riquezas y que para esas personas o para el mundo entero como tal son recursos económicos y de esos recursos económicos se manejan muchas inversiones. De hecho, siempre se ha visto que en los campos gubernamentales, perdón, otros países de mayores flujos, de mayores ingresos, con más finanzas, siempre apoyan a países de menos finanzas a su crecimiento y a su desarrollo como tal. Por eso es que siempre se vive en una inversión y ahí es también donde se forman todas esas alianzas financieras. En resumen, las finanzas son una parte esencial de la economía que nos permite entender y administrar mejor nuestro dinero en la vida cotidiana y en el ámbito empresarial. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando ya empezamos a ver las riquezas del mundo y nos bajamos a esas riquezas ya como tal, como lo que hablamos, como la vida cotidiana en el ámbito empresarial. Entonces ya hablamos de las personas que trabajan, de los empresarios, y todo eso forma el campo y el mundo de las finanzas en esta bella vida, donde nos encontramos, ¿sí?
Estas son las riquezas de las que todo el tiempo estamos nosotros expresando y hablando. Ofila. Maestra, disculpe que le interrumpe. Revise lo del anfitrión porque Andrea no ha podido entrar y otra persona también está pidiendo entrar. Andrea está aquí conectada. Buenas noches, acabé de ingresar. Estoy esperando a ver si la otra persona puede ingresar. No, no podía, disculpen. Ok, pero pues el del anfitrión no tiene nada que ver porque el anfitrión es el dueño. Y el Zoom pues es donde entraron ustedes y por donde entré yo, o sea que, bueno, continuamos. Entonces, para ya volver aquí un esquemita aquí para no, por la distracción, entonces ya somos conscientes de que en el mundo de las finanzas son eso. Se refiere al manejo, estudio, gestión de dinero, de los recursos económicos y todas las inversiones que existen en todo este bello mundo. Un campo que abarca todo lo relacionado como las personas, empresas, gobiernos que obtienen, gasta, ahorran y invierten su dinero. Tasas de intereses que también se manejan, presupuestos y riesgo financiero porque por muy seguro siempre hay un pequeño riesgo y siempre se tiene que tomar ese riesgo en cuenta para que se pueda subsanar en caso de una falla en el momento que se presente. En resumen, las finanzas son una parte esencial de la economía que nos permite entender y administrar mejor nuestro dinero en la vida cotidiana y en el ámbito empresarial. Entonces, hasta allí vamos. Vamos a hablar de los puntos de las riquezas. Hoy viene muy amplia en imágenes y todo porque deseo que se dejen llenar, atrapar y mover por toda esa parte que queremos, que hoy deseo que que vayan a este viaje, que se suban a este paseo, pero desde esa parte. Las riquezas externas de una persona, ¿sí? Ya que empezamos a ver lo que tiene que ver como persona. Entonces, las riquezas externas de una persona son bienes materiales. Entonces, podemos llamar como bienes materiales ya sea como es que es casas, un juego de comedor, o sea, diferentes cosas podemos llamarla como bienes materiales. Pero en personas, eso es lo que los hace a ellos ricos, los bienes materiales. También lo que es el dinero, ¿sí? El flujo en efectivo también los hace fuente importante de esto. Propiedades. Hay personas que no manejan efectivo, pero manejan un capital bastante interesante en propiedades. Otros lo hacen con objetos de valor, ¿sí? Manejan ese objeto de valor y a través de ese objeto de valor, como es que tienen también dinero. Acá cuando hablamos de propiedades, tierra, hay personas que se dedican a comprar terrenos y por medio de la compra de esos terrenos, pues se van haciendo millonarios porque compran en una etapa o en un momento de que estén económicos y después los empiezan a vender y ya obviamente todo ha crecido. Y la naturaleza. Hoy en día, pues sabemos que en parte la naturaleza es fuente también de vida, de alimentos y de todo, entonces también es una manera de hacerse rico. Y obviamente los animales. También es una forma de obtener riqueza a través de este espacio, los animales. Bueno, la pregunta sobra, si van a preguntar que por qué gaticos, los gaticos también los venden, ¿sí? Aparte que son una familia sagrada, de hecho, para entonces, cuando hablamos de todos estos campos y vemos toda esta parte, es donde por lo regular sale como el flujo de finanzas de una persona. Hay personas o existen personas que tienen de todo un poco y también eso los va llevando a una riqueza bastante interesante y vamos a ver los diferentes tipos de riqueza que existen. Entonces, se dice clara y profundamente que en este bello campo los logros tangibles, ¿sí? Se requieren a través de muchas formas. Entonces, se nace, se adquieren y se heredan. ¿Qué quiere decir esto? De que a veces la riqueza se nace porque se nace siendo millonario, se adquiere porque se hace trabajando o se hereda desde un campo de una forma diferente. Las personas pueden heredar riquezas y de esa manera pues van haciéndose como millonarios o van adquiriendo todo lo que requieren en su momento cuando hablamos de plata. Hay otros tipos de riqueza, ¿sí? Y son la educación. Entonces,
Para muchas personas, educarse de la primaria a la secundaria, el tener ese nivel de educación para ellos es una riqueza, ¿sí? Quizás a otras personas no lo tienen por sus vidas, por sus finanzas, pero para muchas personas es un logro llegar, como es que es a una primaria, a una secundaria. De hecho, se ve y se ve mucho hoy en día que ya personas mayores de edad que por su trabajo, por su esencia, no tuviesen la oportunidad de estudiar y estudian ya en su etapa, en la parte digamos, ya de la tercera edad y se gradúan súper mayores, ¿sí? Y para ellos eso es un logro, educarse. Tenemos la carrera, cuando ya te vuelves profesional, cuando ya eres una persona que tiene una carrera, llámese abogado, médico, contador, bueno, lo que tú elijas estudiar o lo que la persona elija estudiar. Entonces, esa es una riqueza para él a través de ese logro que logra alcanzar o obtener en su momento. Y tenemos las posesiones, la persona que ya a su nivel de vida o nació, cultivó, creció con ella, entonces ya tiene su riqueza, su casa, sus carros y todo lo que él siente que desea en su vida y que eso lo hace importante. Entonces eso para él es una riqueza. Esas posesiones son parte también de la riqueza. Las relaciones sociales son fundamento también de riqueza. Una persona que no tiene con quién compartir, una persona que no hace nada con sus amigos, ni mucho menos, entonces podríamos decir que es una falta, que allí sufre unas finanzas diferente a las económicas, pero sí sufre unas finanzas que la llevan a un, digamos, a una quiebra muy fuerte porque estaríamos hablando de otro tipo de riquezas que afectaría en no tenerla. Por eso en una persona es importante que las relaciones sociales fluyan como parte de una riqueza. La familia es una de las riquezas más preciadas. Por eso les colocaba la canción que sonó al principio, que para tener una familia para muchos significa una riqueza con un valor bastante grande. Los amigos. Sin amigos pues no somos nada muchas veces. Si no tenemos amigos, no somos grandes. Entonces, por eso es fundamental que los amigos estén siempre con nosotros y tenerlos, conservarlos y cuidarlos es también una gran riqueza. Y por último, la comunidad. Si no haces un trabajo de comunidad, si no se da hacer una parte, servir a la comunidad también es una riqueza. Por ejemplo, Fundación Casa Atman, en nombre de las que representamos acá, toda la labor que hacemos como momentos de aprendizaje hacia el servicio de la comunidad es una riqueza que nosotros damos día tras día en parte de este proceso, ¿sí? Claro, dudas, preguntas hasta allí. Bueno, quiere decir que vamos muy bien. ¿Qué simboliza la riqueza? Seguridad, estabilidad, comodidad y familias, ¿sí? Muchas personas persiguen estas cosas pensando que les traerá felicidad, satisfacción. Muchos, no todos. Recuerden que vamos a ver diferentes partes de la riqueza. Entonces, muchas personas se dedican a buscar la riqueza como un punto de felicidad. Por eso, cuando veamos cómo se mezcla la energía entre el mundo terrenal y el mundo universal, nos vamos a dar cuenta por qué hemos tenido falencias financieras. Los que las hemos tenido y los que no la han tenido saben por qué no la han tenido. Entonces, cuando nos damos cuenta de que existen diferentes tipos de riqueza y que tenemos que trabajar de acuerdo de nosotros, de acuerdo a lo que sea tu tipo de riqueza, te vas a dar cuenta que es cuando realmente te vuelves multimillonario en diferentes campos, ¿sí? Pero si no sabes cuál es tu tipo de riqueza, cuesta porque siempre podemos marcar erróneamente un punto que no nos corresponde. Entonces, los ricos de cuna. Los ricos de cuna se refiere a aquellos que pertenecen a una clase social alta, heredando riquezas, estatus, y se enfatizan en la idea de que la riqueza es el privilegio y son inherentes a su origen. ¿Qué quiere decir estos? Las familias que, como llamamos nosotros acá de cuna, son personas que ya nacen con un empoderamiento financiero bastante alto, que han trabajado sus ancestros pasados y todo, entonces han acumulado una fortuna
tan grande que puede abastecer quizás a las otras generaciones y realmente no puede acabar, ¿cierto? Porque son demasiadas. Entonces, para esas personas, toda esa riqueza se forma como si fuese una mina de oro, de esas minas que nosotros explotamos, buscamos y encontramos ese tesoro. Para estas personas es como si ese tesoro 24/7 estuviese con ellos, porque estuviese, no siempre está con ellos, porque ya viene con esa infraestructura pegada, ¿sí? Un magnate, desde el siglo XII se designa que ricos hombres, si bien el sentido que se asigna a magnate siempre fue el mayor rango dentro de la alta nobleza, digamos, o estamentos de libres privilegiados, personas que con gran importancia y poder en el mundo empresarial o industrial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá en Colombia podemos hablar, decir que como un magnate quizás Sarmiento Angulo, eh, los Antoñueco, porque son personas que hoy en día empezaron, tenían una riqueza, pero la triplicaron y la siguen triplicando a través de sus negocios, a través de sus bancos, a través de todos los que manejan. Entonces se vuelven grandes pulpos del negocio y por esa sencilla razón van transformándose con ese campo de magnate. Multimillonario es alguien que posee más de $1.000 millones, sí, en propiedades, posesiones o dinero. No importa en la forma que las tenga, recuerda que al rato mirábamos las diferentes formas de tener dinero, sino que en esos momentos eso pasa por ese capital. Entonces, para muchas personas ya es un multimillonario. Rico, el que uno llama rico, ¿sí? Tener una gran cantidad de bienes, de dinero o riquezas, lo que le permite un alto nivel de vida y en algunos casos independencia económica. Entonces, con eso, ¿a quiénes podemos llamar? Bueno, a personas que son ricas, a personas famosas, a cantantes, como los que conocemos, que facturan, que tienen en su cuenta 500, 700, estamos hablando de millones de dólares. Entonces, son unas personas que a hoy tienen mansiones, tienen como es que es aviones, entonces ya van teniendo un capital que para ellos ante el resto del mundo o ante el resto de las personas ya forman una riqueza totalmente. La clase media alta tiende a dedicarse a los negocios o digamos a las profesiones. En este caso podemos decir a los que se dedican a la ganadería, a los que se dedican a la caballería, a los que se dedican al campo de exportaciones, que también van cogiendo un nivel de clase y van avanzando a través de eso y ese fuente, ya sea ganado, caballo o otras cosas que ellos puedan, como es que es exportar, se vuelve para ellos su, digamos, su pulpo de las finanzas. Entonces, esas personas desde allí manejan esa clase media alta, ¿sí? Tenemos la clase media baja, consiste en personas con un buen nivel educativo, como médicos, abogados, profesores, que no son muy ricos ni muy falta de recursos. Entre comillas coloqué la palabra pobre porque pues siempre se define que pobreza es aquel que no tiene dinero. Mi concepto es diferente, por eso lo coloqué dentro de paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día muchos abogados, médicos, pues hablo de mi país, han logrado, como es que tienen su buena finca, tienen sus buenas casas, viven acá en buenos sectores, tienen sus buenos carros, tienen una vida muy agradable, van a restaurantes muy buenos y todo, pero eso no quiere decir que son multimillonarios, ni son magnates, ni son ricos de cuna. Tienen una vida bastante agradable y ellos son felices con ese punto de finanzas, hasta el punto que de hecho dejan herederos en ese campo, ¿sí? Tenemos baja alta. La clase media alta tiende a dedicarse a los negocios, a las profesiones libres. ¿Qué pasa? Aquellas personas que, por ejemplo, se dedicaron a colocar un almacén y les empieza a ir bien, después colocan otro, o personas que se dedican, digamos, en el caso mío, que hoy en día arranco con este mundo de digamos que de independiente, entonces empiezas a trabajar, a acumular y vas procesando, entonces lo vas haciendo a través de tu profesión, a través de tus ideas. Y en este caso, en este punto, no se requiere exactamente, por eso habla de las riquezas libres, porque hay personas que a veces no han tenido un nivel de educación, pero sin embargo, en cualquier momento pueden llegar a subir y ser hasta un magnate porque pueden crear algo y se pueden conectar desde ese punto a obtener una riqueza que se va dando, digamos, lo que llama la gente que
tuvo su momento de suerte y lo aprovechó, ¿cierto? Está la clase de que son personas con menores ingresos, acceso limitado a recursos, oportunidades y menor poder adquisitivo, que digamos a veces son personas que digamos ganan un capital, pero muchas veces tenemos de que el capital, suman el capital y como pueden ver a veces son más las facturas que pagar que el capital que cobrar. Entonces eso genera también un impacto en ese tipo de riqueza. Y tenemos la riqueza baja, que realmente incluye a personas que trabajan en empleos donde pagan por debajo del salario mínimo. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Son las personas que se acumulan, que con el tiempo toman la alcancía y empiezan a contar con el tiempo para que sea el tiempo, ¿sí? El que les dé la oportunidad de tener un hogar, ¿sí? Y esto diría yo donde también se mueve mucho la comunidad porque a veces el salario mínimo hacia abajo o en muchas partes siempre pagan por debajo de los mínimos y si hablamos de otro lado podemos estar a hablar de migrantes que no corresponde el caso, pero viene de esa parte donde la gente trabaja a través de un deseo o un sueño, entonces piensa que a través del tiempo ahorrando esas monedas para lograr el objetivo que tienen y desean en este caso. Está la clase baja, plebeyo, personas que no tienen empleo y viven del rebusque. Bueno, plebeyo siempre se decía a las personas en la época antigua, aquellos que no tenían un título, que no tenían tierras, que no tenían nada, que eran las personas del pueblo y que por esta razón, pues sus recursos eran mínimos, ¿sí? Entonces, digamos que se basa en ese tipo de rango financiero. Existe otro tipo, todavía de más baja, que son aquellas personas que incluso viven en el campo, que tienen como lo básico, pero aún así tienen una supervivencia y tienen para vivir y muchos son felices con eso y se ama ese mundo, se ama esa vida y la viven con orgullo. Otros pues no les parece, pero siempre buscan una manera como de crecer o salir o buscar otras oportunidades porque no desean lo mismo, ¿sí? Y está la clase otra que existe, que es aquellas personas que realmente no tienen nada, entonces siempre buscan albergues, refugios y viven en este caso del servicio de la humanidad, de lo que la gente da, de lo que se dé. Ese es un tipo de ya personas que en las finanzas pues realmente es nula. Y tenemos aquellos que todavía es bajo cero, ¿sí? Extremos bajo, es menos cero, o sea, no hay sí, no hay nada, ¿sí? Y son de esas personas que tienen un nivel de vida que puede ser precario, refugios, mendigos, habitantes de la calle, como en este caso podemos ver en nuestra imagen de nuestros niños. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿O hay alguna duda? Todo claro. Bueno, entonces continuamos. Cuando hablamos de todo lo que teníamos, de todo lo que veíamos, ahora vamos a ver muchas formas, ¿sí? Y no perdemos personas que nos perdemos en el camino. ¿Qué quiere decir esto? De que muchas personas en la búsqueda de todas esas riquezas, porque ya vimos los tipos de riquezas, ya vimos cómo se nivela y cómo se califica. Entonces, en la búsqueda o pensamientos erróneos. Muchas personas que digamos, la felicidad está directamente relacionada con la cantidad de dinero que tenemos. Aquí ya empezamos a transformar, a mezclar un poquito de las riquezas con nuestra historia, con nuestra vida, con lo que buscamos, con lo que queremos, con lo que deseamos, ambicionamos en todos los puntos. Sin embargo, la realidad nos muestra que la riqueza no garantiza la felicidad duradera. Entonces, a veces vemos personas que salen y sacrifican todo por ir por la plata. Dejan de compartir con su familia, dejan a su familia tirada, dejan a los amigos, o sea, dejan todo el mundo, se van a vivir a un mundo súper estrecho, no se comen una buena comida, no se colocan un vestido, no van a X parte, no tal cosa, porque todo es porque llenen un propósito, 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 y eso termina acabando con su paz, con su tranquilidad, y al final se da cuenta que aquellos que logran eso, después sienten que no tienen nada, ¿sí? Y aquellos que no lo logran se dan cuenta que perdieron todo. Entonces, sin embargo, la realidad nos muestra que la riqueza no garantiza la felicidad duradera. Por ejemplo, hay personas con grandes fortunas que a pesar de su riqueza sienten un vacío en su interior y no encuentran satisfacción verdadera, ¿sí?
Por ejemplo, la fama y el dinero pueden ser superficiales y nos llenan de necesidades emocionales más profundas. Muchos de nosotros vemos historias de grandes personas que arrancan la fama de la noche a la mañana, reciben mucho dinero y se ve en el mundo del deportista, hay personas que salen de bajos recursos y de la noche a la mañana se vuelven, digamos, para ellos, que traen un bajo recurso, un nivel de recurso, para ellos vienen siendo ya entre su entorno, pueden ser millonarios o multimillonarios o ricos o súper ricos como se sientan en ese instante, pero no tienen esa capacidad mental, emocional, ¿sí? Y muchas veces también educativa, no tienen ante todo esa mentalidad porque decíamos y hemos visto personas que quizás no tengan todo el conocimiento, pero tienen una capacidad mental y son muy hábiles y eso los hace generar y hacer crecer sus finanzas. Pero cuando una persona no tiene eso, se pierde en el camino y suele pasarle mucho a las personas famosas, a los comesques, a los deportistas, que de la noche a la mañana tocan ese punto, cantantes, actrices, tocan ese punto y se pierden en el camino. Y hemos visto historias, aquí en Colombia he visto muchas de muchos actores que da como mucha tristeza verlos a uno porque los conoció en su momento, sí, terminan en la calle bajo el nivel de la droga porque se pierden, otros se suicidan, otros mm, se tiran a la calle, otros se pierden y nunca más aparecen, ¿sí? Porque no se prepararon para la fama desde ese punto. Entonces, las riquezas también puede acabar y puede ser un patrón de que lo que muchos se anhela por tener una riqueza también puede ser un arma que suicida de una manera muy lenta y silenciosa, porque en el afán de conseguirla se puede perder la vida. De hecho, es tanto así que se sufre de una enfermedad que se llama codicia, ¿sí? Afán excesivo de riqueza, deseo por la búsqueda de riquezas, estatus, poder, y es prima hermana de la avaricia y se considera un pecado capital. ¿Por qué? Porque hay personas que no les importa, ¿sí? A con tal de tener riqueza, no les importa vender su integridad, no les importa bajar sus valores, no les importa quitarle la vida a alguien, no les importa robar, o sea, van todo y lo único que tienen en su meta o en su objetivo o en su cabeza simplemente es llegar por su riqueza. No les interesa absolutamente nada más. En ese momento lo único que les importa es ir por ese dinero y a través de ese dinero, pues, si tienen que asesinar o matar, y lo vemos mucho en los campos, pues, de la droga, de las personas que se involucran en ese camino, que se terminan matando unos a otros y al final no existen intermediarios y todo por el dinero. Entonces, eso es parte de lo que vemos, de lo que son las finanzas y cómo las finanzas, sin tener culpa, sin tener nada que ver, van entrando a la vida de las personas, de nosotros los seres humanos, y empiezan a crear diferentes brechas, unas de felicidad, otras de tristeza, y lo vamos a ir viendo poco a poco. El esfuerzo y el sufrimiento. En ocasiones las personas trabajan arduamente, sacrifican tiempo, salud, relaciones para obtener esas riquezas, ¿sí? Muestran el esfuerzo, a veces el sufrimiento implica, bueno, qué pena allí, se me fue 2 veces, la riqueza implica su búsqueda que termina absorbiendo sus vidas sin ninguna realidad. ¿Por qué? Porque es tanto el afán que se van dejando absorber. Y ahí es donde digo, van perdiendo el tesoro. A veces las personas ambicionan, lo que mirábamos ahora, ambicionan una casa y dicen, yo quiero una casa, pero no todo el mundo traza metas, objetivos para lograr lo que tiene, sino que la gente piensa de que le van a llegar billeticos del cielo, o que se va a encontrar que ahí por la calle va a encontrar una billetera llena, o que alguien se va a bajar del bus y le dejó el manojo de plata, o que de pronto dio un golpe y tropezó y se encontró como es que es una piedra, y esa piedra es un oro puro, esmeralda o algo así. Todavía viven muchas personas que se ilusionan desde ese campo. Entonces, cuando se trabaja desde ese esfuerzo, desde ese sufrimiento, pero sin ideas y objetivos claros, nos puede llevar a perdernos también dentro de ese camino y a perdernos de una realidad. Porque las cosas se empiezan a
digamos, a perder un poquito, se van saliendo de control y al final es esa persona la que termina saliéndose de control. Y es esa persona la que termina, digamos, en el caso acá de la lámina, quizás en el alcohol, perdiendo a su familia, perdiendo lo que realmente tenía y que eso lo tenía desde una riqueza que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, realmente esas riquezas externas llenan nuestro corazón, pues muy seguramente no. Y esa es una pregunta, ¿realmente esas riquezas externas llenan nuestro corazón? Pues obviamente no lo llena, ¿sí? Porque es más, ni siquiera se toma en cuenta el corazón. Y si tú no tomas en cuenta en tu corazón, pues no te vas a dar cuenta si se está llenando o no está llenando, porque lo único que estás llenando simplemente es tu campo de visión. Y ustedes saben que cuando uno se deja llevar por el campo solamente de mirar, de observar, cada día, si yo quiero un vestido rosa y hagan la prueba, yo quiero un vestido rosado, lo quiero así y así, y te aparecen enseguida muchos vestidos rosados de diferentes modelos, no como el que tú querías, más bonito, con más talla, con más este, con más el otro, y cada uno de ellos, unos pueden ser más económicos, otros pueden ser más costosos, otro quizás inalcanzables para tu bolsillo, pero empieza la vista a envolverte, a envolverte, a envolverte. Entonces no tomas en cuenta ni tu estatus ni tu corazón, sino simplemente dejas que la vista sea la que se enriquezca y da. Entonces, a veces la frase que decimos, no, pero hay que ser feliz por un segundo y hay que dejar que la vista recorra. Claro, nadie te está diciendo que no sea feliz y nadie te está impidiendo que tu vista recorra, pero que sea feliz y que tu vista recorra con objetivos claros y específicos para que no quede la mirada en una parte donde no pertenece. Y nos perdemos en ese camino siempre pensando en aquello que tenemos y menospreciamos y no valoramos lo que tenemos al lado. Entonces ahí nos queda claro que no es una decisión y que esa riqueza no es la que llena nuestro corazón. ¿Nos hace sentir completos, felices de verdad? Obviamente no, porque siempre se va quedando un vacío. ¿Cuál es ese vacío? Empiezas en el momento a disfrutar y empiezas a tener, pero después viene el vacío de la soledad. Y lo más fuerte de ese tipo es que no es la soledad de que porque quiero estar sola esta noche o quiero un espacio, quiero compartir, no. Esa soledad es la que viene con un acompañante. Viene pegada con una hermana gemela que es fundamental. Ese hermano gemelo es fuerte y cuando vienen los dos juntos, son gemelos fantásticos en el dolor, en la tristeza, en el martirio, porque ese acompañante de esa soledad es el abandono. Y el abandono marca raíces muy fuertes dentro de cada ser. Y el sentirse abandonados totalmente pueda que genere impactos tan grandes como de querer dejar de vivir, como sentir la vida que ya no está, como que no me importa, y empiezan a darse cuenta de que empiezan a surgir otras necesidades con mayor valor que apenas empieza a vivir. Hay casos de personas que han alcanzado grandes fortunas y aún así se sienten vacíos, insatisfechos. Y eso es real. Muchas personas logran riquezas. También lo hemos visto y se marca mucho en el campo de los famosos, de los deportistas que logran, entonces empiezan a buscar, entonces ven mujeres espectaculares, divinas y van por ella, pero a través de un sentimiento que no es ni del corazón, ni es del alma, van a través de eso y las otras personas llegan por un interés y se acercan a ellos, entonces ahí no hay nada puro, ahí se va creando un mundo de fantasía y cuando cae el telón, pues automáticamente caen las telas hermosas con brillos, con esmeralda y vemos realmente las paredes de fondo que simplemente son sucias, abarrotes y que no hay nada. Entonces también genera una gran decepción de que nos dimos cuenta que la mejor riqueza estaba en otro lado. La fama y el dinero llenan el corazón ni satisfacen necesidades emocionales profundas. Muchas personas sienten que sí, que con el dinero tengo todo y con el dinero pues, ciertamente tienes todo, pero todo lo que compras con él. Entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta las diferencias de los ricos y de cómo vemos
los capitales, y esa es la tarea que ya vamos a ir perfilando para mañana, porque ya nos dimos cuenta quiénes son, qué es la riqueza, cómo son los tipos de riqueza, cómo se maneja, cómo se entiende, cómo se da. Entonces ya nos damos cuenta que un rico de cuna no tiene ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque él ya nació con las finanzas. Es una persona que ya trae el dinero con él y toma de que en la vida no le va a faltar nada porque a él nunca le faltó nada. Entonces él no se preocupa por lo que no le falte. Su preocupación es por mantener siempre ese nivel y por traer inclusive más cosas nuevas que están llegando a su vida dependiendo de la época en que está. Entonces va a preocuparse es por crecer más. Nunca se preocupa por mirar hacia abajo porque no tiene la necesidad de mirar hacia abajo y porque nunca le enseñaron a mirar hacia abajo. Entonces, para esa persona, el dinero no es que sea lo primordial, no, no, no. Para él es importante, él sabe que se levanta y la comida y está todo porque eso es parte de lo que él tiene y ha tenido desde el momento que empezó y que abrió sus ojos en esta bella vida, e incluso desde el vientre de su madre, porque empieza a tener beneficios que quizás otros no lo van a tener, ¿sí? Igual pasa con el multimillonario, igual pasa con el magnate, igual pasa con el rico, igual pasa con la clase. ¿Dónde empiezan quizás los conflictos? Ya cuando empezamos de las clases, de la parte rica hacia abajo, ahí pueden empezar porque ya ese rico no es que nació rico, ni es que quizás heredó, sino es una persona que se hace a través de su esfuerzo. Y recuerden que eres millonario de acuerdo a la grandeza de tu corazón, porque puedes tener millones en finanzas, pero si tu corazón es bajo, entonces tu riqueza realmente no es una riqueza, ¿sí? Claros, preguntas hasta allí. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, chicos, bueno, chicas, vean, puras mujeres esta noche, creo. iPhone, no sé quién es. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta allí? Bueno, ¿el silencio qué quiere decir? ¿Que no hay preguntas? Bueno, entonces, como no tenemos preguntas, yo les quiero hacer una. Si a hoy tuvieses la oportunidad y me vas a escuchar la pregunta y me vas a responder la pregunta. No quiero que me cuentes historia ni que te alargues, no. La respuesta sea precisa a lo que está. Si a hoy tuvieses la oportunidad de elegir una riqueza terrenal, ¿cuál elegirías? Profe, ahí se puede incluir la espiritual o esa no incluye a No, ella. estamos hablando riqueza terrenal del campo de la finanza. Terrenal, No estamos hablando de la espiritualidad. sí. Eso es, si hoy tuvieras la oportunidad de elegir una riqueza de las que hablamos, que era el de cuna, el de toda, ¿cuál elegirías? ¿Cuál sería la riqueza que elegirías el día de hoy? Y mañana, que La en la de cuna. segunda parte están allí. Entonces, ¿elegirías la riqueza de cuna? Lo voy a apuntar porque mañana vamos a seguir en la segunda parte, entonces es fundamental. Entonces, Margie, la de cuna. Listo. ¿Por qué elegirías la de cuna, Margie? Porque las personas son menos, son más, digamos lo que son menos abusivas. Cuando una persona es rica por naturaleza, que son las de cuna, son menos egoístas que una persona que se va haciendo, digamos que a pulso. Cuando las personas nos hacemos de pulso, no sé por qué nos creemos. Entonces, humillamos más a las otras personas, las de una clase media baja, llamémoslo así, que si es una persona rica de toda su vida. Y es Ok. más que comprobado que así es. Bueno, ok, gracias. iPhone 3. Hola, buenas noches. No. Ninguna porque todo lo que tengo con eso es completamente feliz mi vida. A ver, no entendí.
¿Dices que no eliges ninguna de las riquezas anteriores? No, no necesito ninguna porque con las riquezas que tengo, mi vida es completamente feliz. Ah, ok. Bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, continuamos. Aquí en este espacio vamos a ver un espaciocito por aquí que dice, existe un mundo que te otorga toda la riqueza para gastar en este mundo terrenal, ¿sí? Entonces, esta es la parte donde vamos a empezar a despejar un poquito toda esa riqueza que hemos visto en los campos anteriores, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta de que la riqueza en oro, en plata, en eso se va dando y que ya estuvo en este mundo, unos nacieron con ella porque sus antepasados, y si nos vamos a buscar como una historia, entonces vamos a traer a aquellos que traen riquezas de los que fueron los hijos de los reyes, de los que fueron de todo, y muchos de ellos simplemente al pasar los años, ¿sí? Al pasar, porque hay riquezas que vienen desde antes de Cristo y han venido de generaciones, 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 y por lo regular, a veces la gente no sabe cuánto costó esa riqueza. Pueden ser hijos de reyes que robaron, que pelearon, que mataron. O sea, vienen diferentes formas de ese punto. Pero estamos hablando en este mundo actual donde está la riqueza. Ahora vamos a buscar ese otro tipo de riqueza que nos otorga la vida, la realidad, la naturaleza, la parte espiritual, la parte de la esencia, los valores y el ser como tal. ¿Sí? Entonces, ese es parte de lo que buscamos en ese bendito mundo. Para empezar eso, para empezar ese otro campo, vamos a hacer un pequeño centramiento. Y en ese centramiento, lo que les voy a pedir es que tomen un poquito de conciencia de lo que a hoy, ¿sí? Tienes, ¿sí? Y veas, por ejemplo, en este espacio, qué te sobra, qué te falta, ¿sí? O qué siente que es tuyo o qué sientes que no es tuyo y que ha llegado a tu vida por herencia, por bendición, como regalo, como una rifa de la vida, o sea, de muchas maneras, porque hoy, si de algo lo que tenemos, o todo lo que tenemos en este momento, ha llegado de algo. Y ese medio, como decía anteriormente, puede ser heredad, de bendiciones, pero lo que tenemos hoy viene de esta personal, así sea nuestros ahorros que hemos ido acumulando los años para lograr esas metas, esos objetivos, siempre el dinero. Ahora lo más importante es que allí donde estás, empieces a darte cuenta cuál ha sido ese complemento que te ha llevado a encontrar ese algo. Ese complemento en un momento dado fue tu familia, y no desde la tristeza, sino desde la felicidad, porque te llevaste de que la mayor felicidad tuya era ver a tu familia en una cama o teniendo simplemente un abrigo para ponerse. O te llevó el instante tus padres, tus abuelos, tus hermanos. ¿De dónde salió el mejor riqueza? ¿De dónde salió la mayor fortuna cuando empezaste a juntar la riqueza? Y que si en estos instantes tomaras una balanza, ¿ya? Hicieras un equilibrio, ¿qué pesaría más? Terrenal o las finanzas que compraste en tu corazón, las que tu hogar. Entonces, a medida que vas sintiendo esa parte, a medida que vas viendo cómo todas esas finanzas te van complementando, siente en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo, en tu mente, en todo lo que eres hasta hoy,
la paz y la tranquilidad de que lo hiciste bien. Pero si en algún momento, por alguna razón, consciente o inconscientemente, sientes que te faltó algo, allí donde estás, para. Mira si fue que se soltó algún lazo, tenga delicadeza de limpiar las puntas y por favor, amárralo luego. Mira si fue que algo se rompió, pasa. Mira si fuiste tú el que te rompiste, mira si te puedes sanar automáticamente. Pero que te quede equilibrado las dos. Que te necesitas las dos para hacerlo, para formar una institución, para ser esa persona que hoy eres en este espacio, aquí. Ambos son importantes, ambos son necesarios y ya ambos menos y a retirarnos 2 minutos más para que tú te sientes, pero no te olvides, para que tú te organices y tomes algo, para que seas creador de la riqueza de tus sientes, tanto álmica, como campo, niño, pues de todas esas objetos, ¿sí? Y el campo terrenal, la tierra te ha dado amor, te ha dado de comer, te ha dado amigos, te ha dado familia, te ha dado seres que te llaman, que te llenan, te ha dado de todo, puedes hacer cumplimiento. Entonces te dejo 2 minutos, perdón, para que tú simplemente equilibres tu balance. Si hay un bloqueo, si hay un sucio, revísalo, límpialo, lo que te haga responsable a ti. No pienses en terceros ni en segundos, solamente retiro mi voz. Perdón. Bueno, sigan ahí concentradas en esos 2 minutos. Sí, buen inconveniente. Se fue la parte de la música, pero sigan en ese espacio. No se pierdan de allí, ya que recuerden que es un espacio que es de ustedes y para ustedes. Ahora que ya han pasado esos 2 minutos, ahora que ya está allí, suavemente, dale gracias a tu esencia, a ti, por encontrarte. Si en algún momento encontraste un huequito y lo volviste a llenar, si encontraste algo que estaba lleno y ya estar vacío y lo limpiaste y lo dejaste como era, en cada cosa fuiste acomodando todo como pertenecía, entonces date por bien servido en este bello espacio. Mi gratitud infinita por estar en el aquí y en el ahora. Y mañana, que sigue nuestra segunda parte, vamos a trabajar en todo lo que empezamos a visualizar hoy. ¿Por qué? Porque cuenta la historia
que en otro mundo, ¿sí? Existe un mundo lleno de muchas personas que encuentran felicidad en sus relaciones con sus familiares, amigos o en ayudar a los demás, ¿sí? Y esas personas, nuestros ancestros, guardaban sus riquezas, ¿sí? En un cofre o en un ataúd. ¿Con qué fin los guardaban allí? Para que no se les perdiera, para que no se embolataran. Era tan sagrado de que en una época, eso eran los clósetes de la familia, donde guardaban su vestimenta. Una familia que comparte momentos juntos, una amistad sincera o el acto de brindar apoyo a alguien, ¿sí? Sin necesidad o en necesidad, genera una alegría que el dinero no puede comprar. Nuestros abuelos guardaban sus tesoros en baúles, cofre, pero las prendas más finas, sus corazones, que con tanta fuerza que eran como dos piedras inquebrantables. Y esa es la riqueza donde vamos a empezar a trabajar en esos mundos, porque el dinero no es malo. Los que nacen con rico, súper chéveres por ellos porque no pasa. Los que se hacen millonarios por sus negocios, porque todas las capacidades, bueno, porque ellos pasan. Recuerde que lo único mal de todo este proceso es cuando dejamos que el dinero pese más en nuestra esencia que las demás cosas. ¿Claros? ¿Dudas hasta allí? ¿Preguntas? Y mañana vamos a quedar aquí en esta lámina. El por qué es fundamental y vamos a ver de dónde nacen los tesoros. Vamos a darnos cuenta por qué en otros campos de vida vemos que existen minas de oros que nos toca trabajar con ellas, que nos toca entrar en el proceso de ella, que nos toca martillar, sacar para sacar ese poquito de oro o para sacar ese oro para volverse millonario. Pero también mañana vamos a mirar la diferencia que hay entre una mina que vas a excavar para sacar el oro y vamos a encontrar la diferencia de una huaca que ya tiene el tesoro listo. ¿De dónde viene ese tesoro? ¿Para qué llega ese tesoro a tu vida? ¿Por dónde está? Entonces, hoy quizás muchas personas que en su vida agitada, que han intentado suicidarse, en personas que por el afán de tener plata pierden todo, hasta su integridad, hasta la esencia de su vida, resulta que de pronto sus riquezas pertenecían a buscar ese tesoro que está guardado, ¿sí? Y que esa mina de oro es importante y es fundamental encontrarla para seguir el camino, para encontrar realmente el lugar por donde debemos ir. Así que mañana estaremos aquí a las 7 de la noche con la segunda parte de las finanzas en los dos mundos, en el mundo externo y en el mundo interno. Agradezco mucho a todos por su presencia, por ser, por estar, por sacar dentro de todas sus quehaceres este espaciocito para compartir con Fundación Casa Atma y con sus integrantes, con sus mentoras que siempre hacemos una labor con alma, corazón y vida y es parte de nuestra riqueza a servicio de la humanidad. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o desea aportar algo? Puede prender su micrófono. Bueno, y si no hay dudas ni preguntas, entonces continuamos mañana. Gracias a todos por ser y por estar. Linda y bendecida noche. Gracias, maestra. Felices sueños y mejores amaneceres. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Con mucho gusto, Martín, con todo el amor. Te esperamos mañana. Gracias, así es. Bueno, Gracias, maestra. Ronnie, a ti por Y estar. disculpa por no haberme conectado puntual. No escuché totalmente el tema, pero espero poder apreciar el complemento el día de mañana. Ok. Para poder opinar, por supuesto, ¿verdad? Pues mañana haremos Gracias. un pronto resumen de lo que vimos y Ah, qué bien.
Sí, pues de acuerdo. Gracias. Entonces, de antemano, pues bendiciones y espero en Dios vernos mañana. Bueno, gracias, un abracito. Y gracias por ser y por Gracias, estar. gracias, Y gracias a todos. gracias, gracias. Hasta luego.